El 2021 terminó y sería bueno hacer un recuerdo acerca de todo lo vivido en el año en nuestro querido Perucito. Para este video recogeremos distintos acontecimientos políticos, sociales y deportivos entre otros porque es un recuerdo del año como tal y no solo abarcaremos un tema. Ahora sí, comencemos. Enero. Luego de un impresionante 2020 en todos los sentidos tanto para bien y para mal por asuntos que ya sabemos se podría decir que las expectativas para este 2021 serían muy altas ya que se pensaba el mundo comenzaría a reaperturarse. Todo lo contrario sucedió desde el inicio, donde ya había un riesgo de la entonces temida ola del bicho que evitaré mencionar por temor a represalias de la plataforma, continuando con esta trágica noticia que nos quitó la sonrisa de encima porque se preveía que Perú iba a ser de los países más golpeados y las oleadas de muertes daría crédito de eso. Para variar el gobierno de Perú, entonces presidido por Francisco Sagasti decretó una cuarentena a fines de enero con fin de prevenir contagios pero terminó generando una histeria colectiva que lo obligó a flexibilizarla, nadie quería volver a esas épocas donde no podíamos salir de casa, no podíamos trabajar, estudiar y por ende no había forma para subsistir. Ya que mencionamos al gobierno, fue en enero donde la campaña electoral comenzó a tomar relevancia en la población, la novedad de este año fue la cantidad de aspirantes a la presidencia que teníamos. Con el exfutbolista George Forsyth liderando las encuestas casi seguro en la segunda vuelta y con algunos viejos conocidos de nuestra política como Daniel Urresti, Julio Guzmán, Verónica Mendoza y con escasas probabilidades Keiko Fujimori. Sin embargo, conocimos más sobre dos hombres de negocios que tendría suficiente protagonismo en la política peruana a futuro, como lo serían Hernando de Soto y un curioso personaje llamado Rafael López Aliaga. Inicia febrero con la ya mencionada cuarentena muy curiosa porque no fue tan estricta como la ocurrida con Vizcarra, ni siquiera parecía cuarentena. Este mes nos dio un respiro ya que llegaban las primeras dosis de vacunas de un laboratorio chino muy cuestionado por su aparente poca eficacia pero vacunas a fin y a cabo. Pronto un programa de televisión denunciaría tanto la posible ineficacia de las vacunas traídas como que funcionarios del Estado entre los que figuraban el expresidente Martín Vizcarra y amigos del gobierno habrían recibido dosis de vacuna previo al turno de la gente lo que causó la indignación masiva de la población y el repudio total hacia Vizcarra quien en el pasado fuera aplaudido. Mientras tanto en la contienda electoral López Aliaga subía como la espuma con un mensaje confrontacional contra los oligopolios del país, pero a su vez por la evidente intolerancia que mostraba en su visión del mundo moderno. Por otro lado uno que también comenzaba a ascender fuese Johnny Lescano, otro conocido de nuestra política aunque pensándolo bien su ascenso le terminaría arruinando la carrera por dar comentarios absurdos como que el cañazo combate al bicho de China o sus conversaciones ardientes con una periodista. Se especulaba que la segunda vuelta sería entre Lescano y López Aliaga. Marzo iniciaba y con ello la campaña electoral se puso de infarto, desde Forsyth bajando en las encuestas, Verónica, de Soto y Keiko subiendo sigilosamente, López Aliaga y Lescano comenzado a desinflarse, Acuña hablando disparates y un ascenso en votantes que no se tomaba en cuenta pero terminaría siendo completamente importante en la política peruana. Se trata de un profesor rural que portaba un referencial sombrero típico de Cajamarca conocido por sus propuestas radicales y sin sentido como cerrar el Congreso, expropiar empresas, controlar medios de comunicación y unificar al poder ejecutivo los organismos institucionales existentes. Este profesor se llama Pedro Castillo. Pero como les digo en su momento ni siquiera le dieron importancia. Pasando al tema de las vacunas, luego de que estudios concluyeran que hasta ese momento las vacunas chinas eran tan efectivas como tratarse con Coca-Cola o Pils en Callao así que el gobierno compró las primeras dosis del laboratorio Pfizer que tiene mayor crédito en la comunidad médica internacional. Más que por proteger a la población con la mejor vacuna, el gobierno lo hizo para evitar el roche, recordemos que vivimos en un país donde vacar a un presidente por el mínimo error es más fácil que cambiar de ropa interior. Regresando con las elecciones, a finales de marzo fuimos testigo de 3 debates presidenciales. El UNRO lo organizó Canal 4 y contaba con la presencia de los 5 candidatos más relevantes por esas fechas.
Forsyth, Verónica, Lescano, Urresti y la señora K. Un debate en el cual se evidenció que Forsyth está más perdido en política que Ruy Díaz en la selección. Se vio también los constantes ataques a Lescano por ser primer lugar en encuestas, para bajárselo en una, y lo más gracioso es que este no sabía ni cómo defenderse, demostrando que tampoco daba la talla para ser presidente. Por parte del señor Urresti, que en lo personal fue mi favorito no tanto por sus propuestas, sino porque el pata solo vino a hueviar, con todo respeto, y me hizo el día SCSM, aunque las ganadoras lejos fueron las dos mujeres, ya que sí entendieron que iban a un debate presidencial, y aunque no simpatice con las dos posturas debo reconocerles su profesionalismo. Los otros dos debates de corte oficial, organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, contó con la presencia de todos los candidatos salvo el tío etnocacerista, que se largó ni bien comenzara. Tratándose de 18 participantes, los dividieron en 6 participantes por 3 días. El UNRO, y quizá el más interesante, contaba con Keiko, Verónica, Ken Forsyth, Burbujito y Plata como cancha. En este debate nuevamente Keiko y Verónica profesionales, Burbujito Bengolea dio la sorpresa por su gran desenvolvimiento, Forsyth dio la estocada final a su tumba política, porque si ya se desplomaba en las encuestas, con esto simplemente se confirmó su no presidencia del bicentenario. Mi tío, que no plagia solo copia, prometió traer la pandemia al país y de paso las camas sushi. En el segundo debate aparecieron los más aburridos. El creador del Univero, Hernando de Soto, volvió Cosito Humala, cachacó Urresti, un fulano que se parece a Don Gilberto, el etnocacerista que les dije que se fue, y el lapicito Peter Castell, que por la fecha ni pin sobre quién era. Aquí creo que el ganador fue Capitán Carlos Humala, aunque por poco. De Soto solo evidenció su arrogancia. Urresti prometió una bomba que nunca llegó, como la de Cuarto Poder. Los otros tres, incluido el presidente, fueron por las huevas. Finalmente el tercer debate constó con la presencia del tío Porky, Moradito Guzmán, Camaleón Salaberry, un tal Rafael Santos Borré, Lescano y mi causa Maíta Capac. Aquí el mejor creo fue Moradito Guzmán, lo noté conciso. También reconoceré a Salaberry, aunque ninguno de los dos me caen. La vergüenza de la noche fueron Porky y Lescano. El primero no sabía ni leer, tartamudeaba, y el segundo quedó más retratado que Roncero cuando se burla de Messi. Los otros dos de relleno fueron la noche, primero con el autodenominado cazador de lagartos, que se convirtió en chaleco de López Aliaga y lo protegió de los caviares, Guzmán, Lescano y Salaberry. Mientras el tío Maíta Capac condimentó el debate con ajos y cebollas en quechua. Abril. Comienza bajo apreciación personal la época dorada del 2021 peruano, que duraría hasta julio. Y qué mejor que con las elecciones en sí. Ya pasado los debates todo se veía más peleado que antes y cualquiera podía pasar a dos da vuelta y llegaba el día de elecciones un domingo. Podría decir que todos los peruanos estaban entusiasmados, ya que cualquier candidato podía pasar debido a lo peleado de la contienda. Fueron felices a votar y esperar los resultados en la noche, una votación picante desde temprano, donde López Aliaga, acostumbrado a decir sandeces como que había un romance entre Vizcarra y la periodista Mónica Berta sin pruebas, hasta insultar a la periodista Juliana Oxenford, se mandó con una buena insinuando que había un plan macabro para atrafar en las elecciones y que él no gane. Llegaba la noche y entusiasmados por el flash electoral, la cara de casi todos salvo nuestros paisanos de los Andes se encontraba al borde del llanto al ver a Peter Castell en segunda vuelta. Como les dije, todos veíamos en él al candidato más radical de los 18, pero no pensamos que llegara tan lejos, así que pasamos de la risa al susto con el sombrero, y lo era temida. Se trata de Keiko Fujimori nuevamente en segunda vuelta. Había que elegir entre el cáncer y el SIDA. ¿Quién era peor? Eso cada uno tiene su propia explicación. Luego de estos resultados el país comenzó a polarizarse como nunca. Los primeros sondeos daban ganador entre estos dos a Pedro Castillo en 2 da vuelta, y con esto muchos ancianos de la política aprovecharon el pánico hacia Castillo para subirse al coche del fujimorismo. Desde aquí se vio los cerdos que pueden llegar a ser los medios de comunicación y grupos de poder para beneficio propio. Por otro lado, Castillo tampoco se salva, ya que si Keiko era la candidata de los poderosos, Castillo parecía ser el candidato de la guerrilla terrorista de Sendero Luminoso y su brazo político Movadef. Al menos esa era la narrativa de los medios. Aunque el sombrero se moderara, o mejor dicho, caviarizaba sus propuestas, seguían siendo nocivos para el desarrollo del país.
Comenzaban los primeros respaldos en la segunda vuelta de la izquierda a Castillo y el centro y la derecha hacia Keiko, también se desmantelaban los trapos sucios del Partido Perú Libre que mandaba a Castillo como candidato, debido a que más allá de sus ideas socialistas se veía la corrupción de este partido en provincias y se conocería más de su líder el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón, titiritero de Pedro Castillo y toda su mancha conformada por Guillermo Bermejo, Guido Bellido, Tina Boluarte aunque creo que esta es más caviar que socialista, Valdemar Cerrón entre tantos otros. Mayo. Empieza con el primer debate entre ambos candidatos el UNRO nada más, y a pesar de la localía de Castillo que se hacía escuchar Keiko le dio un repaso al profesor en su propia cancha recuperando varios votantes y se demostró más que este mismo no tenía que ser difamado de comunista, terrorista, etc., ya que su principal defecto era no estar preparado para gobernar. Peter Castle casi como obligación firmó un pacto entre comillas democrático aconsejado por sus aliados, que eran Verónica Mendoza y su gente. Volviendo a Keiko Fujimori, esta continuaba creciendo en votos hasta casi empatarlos. Entre tantos apoyos polémicos a Keiko como los de su hermano, López Aliaga, De Soto, Acuña etc. sorprendió el de figuras históricamente antifujimoristas como Carlos Bruce, Pedro Cateriano, Carlos Basombrío y el más comentado, el de Mario Vargas Llosa que para los que no sabían era el tipo más antifujimorista en el mundo más que cualquier izquierdista solo superado por César Hildebrandt. Un 9 de mayo mi tío por quien cabezó una marcha contra el comunismo en el que participó ese tal cazador de lagartos Rafael Santos Borré pero que se caracterizó por frases fascistas del líder de Renovación Popular como desearle la muerte a Castillo y Cerrón con lo que el cerdito iba hundiéndose más y más. Mayo fue un mes donde se podría decir que los peruanos dejaron de sentirse representados por su selección de fútbol que tantas alegrías brindó en el pasado, claro no en su mayoría ya que muchos otros consideraban que los seleccionados hacían lo correcto apoyando abiertamente la candidatura de Keiko. Comandados por Claudio Pizarro vimos a los futbolistas Cristian Cueva, Edison Flores, Paolo Hurtado, Luis Advíncula, André Carrillo, Pedro Galles entre otros. Ya en la recta final de las elecciones se llevó a cabo el debate oficial de segunda vuelta, que a mi parecer fue una decepción total por ambos lados. Pedro Castillo repetía las mismas sonseras que ya más que risa daba lástima, mientras Madame K. seguía insistiendo con el cuento del comunismo que a mi parecer fue su condena en las elecciones ya que este país puede llegar a tener frikis, otakus, doteros, tilines, pero no llegarían al abuso de tenerle miedo a un profesor de primaria graduado en la Universidad del Tío Acuña, que para colmo cree que 70 por 3 es 221 y explica metáforas usando pollos como referencia, bastante que va a saber lo que es marxismo. Amigos hasta acá llego con el rewind porque como sabrán, dedicarle un video al año entero implicaría que dure por lo menos 2 horas y tengo muchas cosas que hacer además de huevear en internet. Si quieren una 2D parte háganlo saber con sus likes y comentarios, suscríbanse para apoyarme en este proyecto y perdonen la edición de 5 céntimos, es que recién empiezo. Gracias y hasta la próxima.